En Bariloche se pueden estar muchos días y así y todo siempre vamos a tener actividades para realizar. En este video vamos a estar yendo a la excursión más famosa que podés hacer en este hermoso lugar. Nosotros lo hicimos en auto y es lo que más recomendamos. Hay mucha gente que elige hacer este camino caminando, en bicicleta o también con una excursión contratada. Antes de comenzar con este paseo te invitamos a suscribirte al canal. Nuestro día va a comenzar temprano saliendo desde el centro de San Carlos de Bariloche. Tomaremos la avenida Bustillo que se encuentra pegada al lago Nahuel Huapi. Circuito Chico es la conexión entre el centro de la ciudad de Bariloche y Puerto Pañuelo, donde se encuentra el famoso Hotel Yao Yao. Esta ruta es considerada de alta montaña, por lo que tiene muchas curvas, pero a estar tranquilos, se puede hacer muy fácil. No hay grandes precipicios ni tampoco lugares complicados. También estaremos visitando el pueblo de montaña Colonia Suiza, ideal para hacerlo en esta excursión. Nuestra primera parada será en la playa Sin Viento. Este lugar que está a la orilla del lago Moreno y es nuestro primer encuentro con la belleza de este circuito. Desde el puente podremos ver los hermosos colores de este lago. Si vas en época de primavera o verano, te podés meter en estas aguas que aunque son transparentes, son muy frías. Seguimos por Circuito Chico y llegamos a uno de los lugares más importantes del paseo, el punto panorámico. Este lugar es un mirador con una de las vistas más lindas del mundo. Además de disfrutar las vistas y sacarte 1000 fotos, hay food trucks para comer algo en el caso de que quieras desayunar con las montañas y lagos de fondo. Esta segunda parada es de las más clásicas de este recorrido. Continuamos por la ruta en la misma dirección y metiéndonos por un corto camino de ripio, vamos a llegar al pueblo de montaña Colonia Suiza. Tené en cuenta que si no querés tomar el camino de ripio, también podrías ingresar antes del punto panorámico y ahí la ruta está completamente asfaltada. Eso sí, tené en cuenta que el pueblo tiene calles de tierra, pero todas están en buen estado. En este poblado histórico de la Patagonia Argentina vas a poder comer su clásica comida, el curanto. Para los que no lo conocen, esta comida se cocina bajo tierra, lleva carne y vegetales y se come como si fuera un guiso. Una comida ideal para el invierno. De todos modos, si no te gusta esta comida, vas a encontrar todo tipo de gastronomía. La realidad es que esta visita se hace muy rápida ya que el pueblo es muy chico, pero igual recomendamos hacerlo ya que es muy lindo. Nuestra siguiente parada es en el kilómetro 24.7, en la cervecería Patagonia. Cuando uno llega ya se da cuenta de la dimensión que tiene este lugar y de la cantidad de gente que elige visitarla. El estacionamiento estaba bastante lleno y algunos conductores decidían dejar el auto en medio de la ruta, lo que lo hacía un poco peligroso.
Al ingresar vamos a ver diferentes plantas de lúpulo con las que se fabrica la cerveza entre jardines que uno puede recorrer. En cuanto al restaurante, tiene un lugar tanto adentro como afuera. Para estar adentro tendremos que tener una reserva hecha desde la página web. Si queremos estar en el sector externo, el patio, podemos ingresar siempre y cuando haya lugar. Como contábamos en el video de la ruta de los 7 lagos, esta zona está llena de una especie de avispa llamada chaqueta amarilla, que a la vista es muy parecida a la abeja. Al estar afuera, como estos bichitos comen carne, prácticamente los tenés encima todo el tiempo, sobre vos o sobre la comida. A nosotros nos había picado una anteriormente y sabemos que duele bastante, es por eso que pedimos un lugar adentro. De todos modos, estas abejas, como el lugar está con puertas abiertas, se meten. Pedimos un cambio de lugar y nos trataron muy mal, así que si es en ese sentido, no volveríamos. De todos modos, lo mostramos porque está en un punto panorámico muy lindo. La comida que llegamos a probar tampoco era muy buena y su precio es bastante elevado. Queda en cada uno elegir esta cervecería o bien buscar otra de las tantas que hay en la zona. Seguimos por Circuito Chico y en el camino nos vamos a ir encontrando con diferentes miradores. Son todos muy lindos y podemos ir parando en todos o en algunos dependiendo de nuestro cansancio y ganas. Pasa lo mismo con varias playas que hay en la zona. Nosotros, por ejemplo, paramos en Bahía de los Troncos. Para llegar hay que cruzar el bosque en una caminata que nos lleva más de 5 minutos. Si vas en época de primavera o verano, puede ser una gran opción para bañarse en sus aguas o bien para disfrutar un rato frente al lago. Cuando fuimos, había muchas familias aprovechando la tranquilidad de esta playa y sus aguas poco profundas. Nosotros lo recomendamos. Circuito Chico es realmente enorme, podemos parar en varios lugares y hasta podemos hacer que nos ocupe varios días para visitarla completamente. Por eso en este video te mostraremos lo que para nosotros no te podés perder por nada del mundo. Estamos llegando al final del recorrido y frente al famoso hotel Yao Yao se encuentra Puerto Pañuelo, en donde se respira una increíble tranquilidad. Ya volviendo hacia el centro cívico, podemos aprovechar para visitar el Cerro Campanario. Se encuentra a 17 kilómetros del centro de Bariloche y no solo se puede llegar en auto, sino que hay colectivos que los podés tomar frente al lago Nahuel Huapi y te dejan exactamente en la puerta en media hora aproximadamente. Para subir hay dos opciones, caminando o en arosilla. Hacerlo caminando es completamente gratuito, pero hay que tener en cuenta que por más que no sea mucho el tiempo de trekking, es bastante empinado y todo en subida, así que puede llegar a ser de una dificultad media. Si lo hacen en arosilla, hay que pagar aproximadamente unos $8 al cambio. Lo bueno que tienen estas aerosillas es que son aptas para personas con vértigo, ya que son muy bajas y nunca estás a más de 5 metros del suelo. Al llegar arriba te sacan una foto para luego venderte de recuerdo. Pero vamos a lo importante, que son las vistas.
Este cerro tiene una confitería arriba en donde vas a ver prácticamente toda la zona de lagos y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Cada sector está perfectamente señalizado para que puedas saber qué cerro estás viendo, qué lago y muchos datos más. En algunos sectores hay que tener algo de cuidado ya que es sobre las piedras naturales del cerro, pero nada de qué preocuparse. Realmente es algo que para nosotros es un fundamental de Bariloche, más si vas poco tiempo a la ciudad para que puedas ver toda la inmensidad de esta región. Y de esta manera terminamos nuestra excursión en Circuito Chico en Bariloche. Esperamos que les haya gustado el video. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.